El objetivo de esta presentación es mostrar un método alternativo de estimación, y me refiero alternativo de estimación al método de mínimos cuadrados ordinarios, y este método también es bastante utilizado en econometría, sobre todo en cursos superiores, donde vamos a ver este método tiene una ventaja sobre el de mínimos cuadrados ordinarios, y este método se conoce como método de máxima verosimilitud. Em, la idea fundamental o cuál es la intuición detrás del método de máxima verosimilitud es bastante estadístico y más o menos la idea a seguir o la racionalidad a seguir es la siguiente. Eh, yo sé que distintas poblaciones deberían entregar distintas muestras. Es decir, si yo voy a extraer muestras de cada una de las poblaciones, obviamente voy a tener distintas muestras. Por lo tanto, al tomar una muestra, esa muestra debiese tener una mayor probabilidad de pertenecer a una de esas poblaciones en lugar de la otra. Y lo que hace entonces el método de máxima verosimilitud es que estima los parámetros de una regresión de tal forma que esa muestra con la que yo estoy trabajando efectivamente posea la probabilidad más alta de representar o pertenecer a la población bajo análisis. Ese entonces es, digamos, el trasfondo estadístico detrás de lo que hace este método de máxima verosimilitud. Una de las diferencias importantes con el método mínimo cuadrado ordinario es que el método de máxima verosimilitud requiere a priori el supuesto de distribución de probabilidad de la variable dependiente. Si ustedes se recuerdan, el método de mínimo cuadrado ordinario solamente necesitaba algún supuesto respecto de la distribución de las variables cuando teníamos que hacer inferencias, pero cuando se necesitaba calcular el beta 1 gorro, beta 2 gorro, beta 3 gorro, era simplemente un método algebraico y que no requería este supuesto. Pues bien, el método de máxima verosimilitud lo requiere desde un comienzo, porque vamos a ver que la forma en la cual se calcula requiere entonces como requisito conocer la función de densidad. Como le indicaba, este método de máxima verosimilitud también es ampliamente utilizado en econometría, sobre todo en cursos superiores, donde ya los modelos de regresión dejan de ser lineal en los parámetros. Recordemos que mínimos cuadrados ordinarios solamente se puede aplicar, por ejemplo, cuando el modelo de regresión es I sub I es igual a beta 1 más beta 2 por X más mu sub I. Pero si yo quiero estimar un modelo como I sub I es igual a beta 1 más la raíz cuadrada, por ejemplo, beta 2 por X y más mu sub I, yo ya no puedo aplicar mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios solamente trabaja con modelos que son lineales los parámetros. Entonces, en este caso, voy a poder aplicar máxima verosimilitud. Así que posee una ventaja este método de máxima verosimilitud sobre el de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, lo que voy a describir a continuación son los pasos o definiciones que se requieren para aplicar este método de máxima verosimilitud. Lo primero entonces es que nosotros vamos a tener una muestra de tamaño n, donde tengo la variable i sub 1, i sub 2 hasta i sub n, que entonces es una muestra de n variables aleatorias, que tienen la característica que son independientes y son idénticamente distribuidas. Esto ya sabemos que se nota con la abreviación i y d. Y vamos a asumir entonces a priori que esta sucesión de variables tiene una función de densidad que hasta el momento no la vamos a especificar, sino que simplemente la vamos a anotar con la letra f. F de ahí entonces dado teta, y donde teta puede ser uno o más parámetros que se requieren estimar entonces la regresión. En base entonces a esta muestra, la función de verosimilitud se calcula de esta forma. Se denota como L sub n de teta. Bueno, en realidad cada libro tiene su notación, pero en general esto es como bastante aplicado en la mayoría de los textos de econometría. L sub n de teta, que básicamente también se denota como L sub n de teta, dado la muestra, y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, y estos son n mayúsculas, y que se define como la multiplicatoria o la piatoria de las funciones de densidad individuales. Si no han visto este símbolo anterior, por ejemplo, si yo tengo la multiplicatoria de xi con i que va desde 1 hasta 2, esto no es otra cosa que multiplicar en vez de sumar. Sería la multiplicación de x1 por x2. Esa sería entonces la multiplicatoria de ese producto. Acá, si ustedes se fijan, en la multiplicatoria de las funciones de densidad. Una vez que tenemos definida la función de verosimilitud, el siguiente paso, que es la definición 2, consiste en aplicarle logaritmo a esta expresión anterior. Es decir, que nosotros la vamos a tomar y le vamos a aplicar
logaritmo. Y esta definición número 2 se conoce como la función logaritmo entonces de la función de verosimilitud y que en los textos de econometría y en los programas econométricos usted la van a encontrar como log likelihood. Y esto se define de esta forma. Bueno, entonces ahora en lugar de tener la L mayúscula para representar esta función cuando yo he aplicado logaritmo, se denota con una L minúscula y consiste entonces, como acabo de explicar, en la aplicación del logaritmo natural a esta función que era la función de verosimilitud. Recordemos que esta función de verosimilitud es la multiplicatoria o la pidatoria y por definición entonces esta multiplicatoria es f de i1 por f de i2 hasta f de in. Eh, y yo sé que al aplicar el logaritmo de una multiplicación, que sería este paso, es lo mismo entonces que en este caso se separa en suma por las propiedades. Entonces va a ser el logaritmo de la función 1 por el logaritmo de i2 por el logaritmo entonces en este caso de la función evaluado en i sub n. Y si ustedes notan esto, esto no es otra cosa que una sumatoria. Entonces, ¿a qué equivale el log likelihood de una función? Básicamente es la sumatoria del logaritmo natural de las funciones de densidades individuales, de 1 a n. Una vez que tenemos esta función de verosimilitud, como último paso vamos a definir lo que se entiende como la ecuación de verosimilitud, y que no es otra cosa que derivar, en este caso, la función log likelihood con respecto a los parámetros de interés igual a 0. Esto quiere decir que esto básicamente son las condiciones necesarias de primer orden que me permite a mí entonces obtener el valor de teta gorro. Y notar que esto va a ser solamente una ecuación si el parámetro de interés a estimar es solamente uno. Y en el caso de que existiera teta, por ejemplo, estuviese compuesto de varios elementos dentro, que sería un vector, entonces sería un sistema de cada ecuaciones, donde yo, por ejemplo, debo reemplazar ecuación sobre ecuación para obtener los valores, en este caso, que ando buscando. La idea entonces general detrás de esta ecuación es la siguiente, antes de pasar a ver la aplicación práctica. Normalmente, por ejemplo, asumamos que tengo la función de densidad. Aquí, por ejemplo, tengo el logaritmo, en este caso de L sub n, que ya sabemos que se nota como simplemente L sub n. Asumamos que tengo solamente un parámetro que ando buscando, que le llamo teta. Y si la función de verosimilitud está bien comportada, normalmente va a tener esta forma de como una especie de montañita. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que hacemos nosotros con la condición necesaria de primer orden al hacer la derivada igual a 0? Empezamos a evaluar la función de verosimilitud y encontramos entonces el valor de teta que hace máxima esta función y que sabemos que corresponde en esta derivada cuando es 0. Sabemos que la pendiente en ese caso es 0 y que corresponde a la derivada. Entonces, este teta que está aquí, que va a ser el teta que nosotros vamos a estimar, va a ser el de máxima verosimilitud y que hace entonces que esta función adquiera su máximo valor. Esto quiere decir que va a ser L sub n asterisco o máximo. Ese es más o menos el trasfondo geométrico detrás de lo que hace este método de máxima verosimilitud. Bien, entonces como os indiqué, antes de estimar la función de verosimilitud, lo que nosotros tenemos que hacer es el supuesto de cuál es la función de densidad o cómo se distribuye la variable dependiente. Y cuando señalo esto, tenemos que encontrar entonces primero la distribución que tiene la variable y, que es la variable dependiente, además de conocer y esto implica obviamente conocer su esperanza y su varianza. Entonces, el modelo de regresión múltiple, recuerden que este que está aquí, donde tenemos este error aleatorio, donde nosotros ya subimos que este error tenía ciertas propiedades estadísticas. Dijimos que la media de este error era 0, que la varianza era homocedástica y la denotábamos como sigma mu cuadrado, y que la covarianza entre pares distintos error era 0, es decir, no había autocorrelación. Y esto nos permitía a nosotros indicar que el error entonces era una variable aleatoria que se distribuía normal con media 0 y varianza sigma mu cuadrado. Esta normalidad nosotros también la asumimos en el modelo clásico de regresión lineal normal. Bien, entonces en base a esas propiedades nosotros podemos calcular la esperanza de I. ¿Y qué corresponde en este caso la esperanza de I? Lo voy a hacer aquí para no escribir nuevamente. Sería calcular entonces la esperanza de esta variable y no es otra cosa que la esperanza de todo lo que está en el lado derecho de la ecuación. Al ir aplicando, ¿cierto?, cada uno de los elementos, ya sabemos que los betas son constantes, los x son conocidos, por lo tanto salen de la esperanza, y lo único que me quedaría aquí era la esperanza de mu sub i. Y ya sabemos que de este supuesto, esto es 0,
lo cual implica entonces que simplemente la esperanza de esta variable aleatoria I sub I es los betas o el modelo de regresión lineal, pero sin incluir el término de error aleatorio. Ahora, por definición, la varianza de I sub I es la esperanza donde a la variable I le resto su esperanza, que la acabamos de calcular, y lo elevo al cuadrado. Si a la variable I sub I, que es la función de regresión poblacional que está aquí, le resto su esperanza, el único elemento que va a quedar en la resta es este término, porque los otros se anulan. Va a ser mu sub I. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Me va a quedar que I sub I menos la esperanza I sub I es básicamente el error. Y la esperanza de ese error al cuadrado, como vimos en los supuestos, es la varianza del error. Por lo tanto, yo puedo señalar que la varianza de la variable dependiente va a ser igual a la varianza del error. Entonces, hasta el momento conozco la esperanza, conozco la varianza, y además, como el error nosotros asumimos que se distribuye normal, por propiedad, en este caso reproductiva de la función de distribución normal, la variable I sub I, que es función del error, también se va a distribuir normal. Si ustedes se fijan aquí, I sub I depende de este error. Si el error se distribuye normal, entonces I sub I también se distribuye normal. Entonces podemos indicar que cada variable I sub I en nuestra muestra se va a distribuir normal con su respectiva media, que está aquí, y su varianza. En términos matriciales, esto lo podemos indicar señalando la siguiente expresión. Yo puedo escribir que el vector I se va a distribuir entonces normal multivariante con media X por beta, que sería esta parte, y matriz de varianza y covarianza sigma mu cuadrado por la idéntica de orden n. La matriz idéntica, recuerden que es una matriz que tiene 1 en la diagonal principal, 0 fuera, por lo tanto estoy señalando lo mismo de arriba, que cada i tiene entonces varianza sigma mu cuadrado. Bien, entonces para proseguir y para partir de un caso bastante más simple a uno más complicado, vamos a analizar el modelo simple y el modelo múltiple. Entonces el caso 1 que vamos a analizar va a ser en este caso el modelo simple, que es el más básico de todos, donde solamente tenemos que estimar dos parámetros, más, ¿cierto?, este sigma mu cuadrado. Tenemos que estimar beta 1 gorro, beta 2 gorro y este sigma mu gorro cuadrado, que sería el estimador de la varianza. Recordemos entonces que cuando una variable tiene distribución normal, cualquier variable que tenga distribución normal, por ejemplo con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces su función de densidad, y esto es una definición estadística, se escribe como 1 dividido por la raíz de 2pi sigma cuadrado por la exponencial de menos un medio, donde a la variable de interés, que es m, le resto su media y lo divido por su varianza. Y esto de arriba está elevado al cuadrado. Entonces, eh, como nosotros conocemos la media y la varianza de I sub I, podemos aplicar esta definición. En el modelo de regresión múltiple, donde tengo que estimar todos estos betas, que son k parámetros, y más, en este caso, sigma mu gorro cuadrado, el análisis es un poquito más complejo, pero todavía es manejable algebraicamente. En este caso, yo lo único que sé es que I se distribuye normal multivariante. Y la distribución normal multivariante, o cuando una variable, por ejemplo, m, tiene distribución normal multivariante con una media y una varianza conocida, entonces la función de densidad está dado por esta expresión. 2pi elevado a n medio, a menos n medio, por el determinante de la matriz de varianza elevado a menos medio y por la exponencial de esta expresión que estoy acá indicando, donde aparece, por ejemplo, la matriz de varianza inversa y a la variable interés le estamos restando su media traspuesta y acá lo estamos multiplicando por lo mismo, pero sin transponer. Bien, entonces vamos a partir analizando el caso 1, que es el modelo de regresión simple. Recordemos entonces que la función de densidad o aplicando la definición 1, la función de verosimilitud va a estar dado por la pillatoria de, en este caso, la función de densidad. Recordemos aquí, voy a volver atrás, el paso 1. Entonces, lo que estamos calculando ahora es el logaritmo de la pillatoria de la función de densidad, pero ya sabemos cuánto es esta función de densidad, porque ahora sabemos que es normal. Y si la variable es normal, entonces sabemos que adopta esta forma, esto de aquí. En lugar de la variable m, que obviamente yo puse aquí un caso genérico, va a ser I sub I, donde le vamos a restar su esperanza, que es la media, y lo vamos a dividir por sigma cuadrado.
Recordemos que la varianza es sigma mu gorro cuadrado y la esperanza está dado por esta expresión. Entonces, en el modelo de regresión simple, aquí escribí la función 1 dividido por la raíz 2pi sigma cuadrado por la exponencial, donde a la variable i sub i le resto su esperanza y lo divido por sigma mu gorro cuadrado. El siguiente paso, la siguiente definición, era aplicarle logaritmo a esta expresión, y eso nosotros sabemos que se convierte en la función log likelihood o básicamente el logaritmo de la función de verosimilitud. Y eso ya vimos que en términos prácticos corresponde a la sumatoria del logaritmo de las funciones de densidad, que está aquí. Entonces, la sumatoria del logaritmo, donde aplico entonces este logaritmo a esta función de densidad. Eh, Antes de practicar la definición 3, se recomienda linealizar todo lo que se pueda y descomponer entonces esta sumatoria en los términos que sean necesarios. Nuevamente aquí tomo esta sumatoria, aquí los pasos están súper bien explicados, así que pueden después repasarlo o se puede repasar con más calma. Bien, entonces lo primero que hago es aplicar logaritmos a esta multiplicación. Aquí si ustedes se fijan hay una multiplicación, por lo tanto este es el logaritmo del primer término más el logaritmo de la exponencial. Pero el logaritmo de la exponencial, el logaritmo con la exponencial se anulan y el exponente de la exponencial baja. Por lo tanto, esto me queda como menos un medio por esta resta dividido por sigma mu gorro cuadrado. Ahora, en este primer paréntesis, lo que hago es aplicar logaritmo de la división, que es la resta. Por lo tanto, me queda el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador y el resto queda constante. El logaritmo de la unidad es 0, desaparece y me queda este menos logaritmo de estos tres elementos dentro de la raíz. Y esto yo por conveniencia, dado que sé que tengo que estimar cuánto es sigma mu, lo voy a separar. Por lo tanto es el logaritmo de este elemento menos el logaritmo de ese elemento y el resto queda totalmente igual. Ahora lo que hago en este caso es esta raíz que sabemos que está elevado a un medio, lo puedo bajar, por lo tanto me queda menos un medio del logaritmo de 2pi y aquí hago exactamente lo mismo. Esto está elevado a un medio, por lo tanto pasa hacia adelante del logaritmo por propiedad y me queda menos un medio el logaritmo de sigma mu gorro cuadrado, el resto lo mantengo. Y como último paso, antes de pasar a la definición 3, aplico la sumatoria a cada uno de los elementos. Esto es constante, por lo tanto va a ser n veces esa constante. Aquí me queda entonces n medio por ese logaritmo de 2pi, menos n medio logaritmo sigma mu cuadrado, y menos un medio por esta sumatoria. Esto obviamente no es constante y simplemente dejo la sumatoria. Y recordemos entonces que la definición 3 lo que tengo que es practicar las condiciones necesarias de primer orden, donde tomo la función log likelihood, que es esta que acabo de estimar aquí, y la voy derivando con respecto a cada uno de los parámetros de interés y lo igual a 0. ¿Cuáles son los parámetros de interés? Beta 1, beta 2 y sigma mu gorro cuadrado. Al hacer la derivada de este elemento con respecto a beta 1, todo esto obviamente desaparece porque no hay beta 1, pero sí está beta 1 aquí. ¿Cómo queda entonces esa derivada? Va a quedar escrita de esta forma. Entonces queda la sumatoria de I sub i menos beta 1 menos beta 2 por xi dividido por sigma mu gorro cuadrado. Esto, por ejemplo, yo lo puedo multiplicar por sigma mu gorro cuadrado, que es una constante que es positiva a ambos lados, desaparece y simplemente me queda la primera ecuación. Al hacer la segunda condición necesaria de primer orden, lo derivo todo lo anterior con respecto a beta 2. Recordemos que beta 2 está dentro del paréntesis y está elevado al cuadrado, por lo tanto aquí va a aplicar la regla de la cadena. Y me queda entonces que esa derivada va a ser esta expresión multiplicado por x2i, que era el elemento que acompaña a beta 2, y dividido por sigma mu gorro cuadrado. Nuevamente aquí multiplicamos ambos lados por sigma mu cuadrado, que es mayor que 0, se va el sigma mu, y me queda entonces la ecuación número 2, donde pasé el x2 multiplicando a cada elemento dentro del paréntesis. Y por último, la condición necesaria de primer orden 3, lo que hago entonces es derivar la función respecto a este sigma mu gorro cuadrado. Nótese que es importante que yo estoy derivando con respecto a este elemento en total, no sigma mu al cuadrado, así que hay que tener mucho cuidado. Si me voy atrás, por ejemplo, aquí está el sigma mu gorro cuadrado. Al hacer la derivada de este elemento, recuerden que es 1 dividido por el logaritmo natural, perdón, 1 dividido por el argumento y por la derivada del argumento con respecto a sigma mu gorro cuadrado, que sería 1. Y aquí este sigma mu gorro cuadrado, ¿cierto? Está elevado a 1,
si esto lo paso hacia arriba que elevado a menos 1, al hacer la derivada sería entonces más 1/2 por todo esto, y a este menos 1 que estaba en el exponente le resto 1, y por lo tanto me queda un cuadrado. Y es por eso entonces que aparecen estos elementos que están aquí. Aparece el sigma mu borrón en el denominador, y aquí aparece el sigma mu cuadrado al cuadrado. Y esta entonces es la ecuación 3. Y si ustedes se recuerdan, cuando nosotros aplicamos el método de máxima perdón, de mínimo cuadrado ordinario, nosotros descubríamos que habían dos ecuaciones. Esta que le llamamos la condición necesaria de primer orden 1, la condición necesaria de primer orden 2. Por lo tanto, si yo mezclo la ecuación 1 y 2, voy a obtener como resultado los mismos estimadores de mínimo cuadrado ordinario. Esto quiere decir que el beta 1 de máxima verosimilitud lo puedo calcular como el promedio de I menos beta 2 de máxima verosimilitud por el promedio de la variable x2. Es decir, el beta 1 de mínimos cuadrados ordinarios coincide con el de máxima verosimilitud. Y además, obviamente, al utilizar la segunda ecuación, me queda que beta 2 de máxima verosimilitud, que si ustedes se acuerdan, era esta fórmula, es exactamente la misma que teníamos en mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ¿qué podemos indicar? Que en un modelo de regresión lineal, donde la variable dependiente tiene distribución normal, los estimadores beta son exactamente los mismos que los de mínimos cuadrados ordinarios. Y es por eso que en algunos paquetes econométricos ni siquiera está la opción de estimar mediante máxima verosimilitud, porque se sabe que si se estima mediante mínimos cuadrados ordinarios, se obtienen exactamente los mismos parámetros. El valor es exactamente el mismo. Sin embargo, cuando analizamos la última ecuación que no hemos tomado, que es la condición necesaria de primer orden número 3, que está aquí, que nos permite en este caso obtener cuánto el sigma mu cuadrado de máxima verosimilitud, esto yo lo tengo que igualar a 0 y obtener entonces a cuánto equivale. Recordemos que esta es la sumatoria donde ahí le voy a restar el beta 1 gorro, beta 2 gorro, que es la sumatoria de cuadrados residuales. Por lo tanto, cuando yo hago esto, no es otra cosa aquí que obtener menos n dividido por 2 sigma mu cuadrado más 1 dividido por 2 sigma mu a la cuarta, y por la sumatoria de los residuales al cuadrado, la suma de cuadrados residuales. Si de esta expresión yo despejo entonces el sigma mu cuadrado, voy a obtener el sigma mu cuadrado de máxima verosimilitud, que le llamo gorro porque es estimado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Si ustedes lo hacen con calma, va a ser básicamente esta sumatoria dividido por n, que es la suma de cuadrados residuales dividido por n. Cosa importante entonces aquí, lo primero que notamos es que esta función o este cálculo de este sigma mu gorro cuadrado, que es la varianza del error, es sesgada, porque nosotros ya sabemos que cuando estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, este sigma mu gorro cuadrado mínimos cuadrados ordinarios estaba dado por esta expresión, era la sumatoria de cuadrados residuales dividido por n menos k. Y si ustedes se fijan aquí, esto solamente queda dividido por n, lo cual obviamente ya de inmediato sabemos que es sesgado, porque nosotros de hecho demostramos que la esperanza de este estimador, que era el de mínimos cuadrados ordinarios, coincidía con el poblacional. Esto quiere decir que al estimar por máxima verosimilitud, efectivamente vamos a obtener los mismos valores de beta, pero el valor de sigma cuadrado gorro va a ser distinto porque va a ser sesgado. ¿Cuál es la relación que existe entre ambos sigma de mínimos cuadrados ordinarios y el de máxima verosimilitud? Bueno, bastante sencilla. Dada la fórmula que tiene el sigma de máxima verosimilitud al cuadrado, yo puedo establecer esta relación. Yo puedo establecer que el sigma de máxima verosimilitud es n menos k dividido por n por sigma mu de máxima verosimilitud de mínimos cuadrados ordinarios. Esto que está aquí, que esta proporción, la puedo descomponer en dos partes, que sería n sobre n, que 1, menos k dividido por n. Y obviamente si multiplico este por cada uno de los elementos, me queda entonces que el sigma cuadrado de máxima verosimilitud va a ser el sigma cuadrado de mínimos cuadrados ordinarios, menos esta proporción, k dividido por n, por este sigma cuadrado de mínimos cuadrados ordinarios. Si le aplico esperanza a esta expresión, me queda entonces que la esperanza o el valor esperado de máxima verosimilitud de la varianza de los errores es la esperanza de este primer elemento y menos k sobre n por la esperanza de este segundo elemento. Ya sabemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinario de la varianza es insesgado, por lo tanto esto se transforma básicamente en el valor poblacional, y esta esperanza también se transforma en su análogo poblacional. Entonces, ¿qué obtengo como resultado? Como resultado simplemente obtengo que la esperanza entonces de este sigma de máxima verosimilitud está dado por esta igualdad, que es K dividido el sigma poblacional menos K dividido por N por este sigma poblacional.
¿Qué puedo ver en esta relación? Puedo ver algo que es bastante útil y que es bastante también utilizado en econometría. Em, si el número K, que el parámetro es fijo, que el número parámetro a estimar es fijo, es decir, que yo no lo cambio, por ejemplo, si estoy estimando una función con 10 parámetros, esos 10 parámetros se mantienen fijos, pero el tamaño de la muestra va aumentando, yo sé que todo este coeficiente va a tender a cero en la medida que el denominador, ¿cierto?, va aumentando y todo el resto está constante, esto entonces va a tender a cero. Por lo tanto, yo digo que en la medida que la muestra tiende a infinito, el estimador, o qué va a pasar con la esperanza del estimador de máxima verosimilitud de la varianza de los errores, va a ser igual al poblacional. Es decir, que en el límite, este estimador, a pesar que era sesgado en una muestra pequeña, en el límite cuando la muestra es bastante grande, vamos a tener entonces también un estimador que va a ser insesgado. Y esta propiedad de cuando la muestra tiende a infinito, que la esperanza del parámetro que estoy analizando coincide con el poblacional, se conoce como propiedad de consistencia, que es una propiedad asintótica en econometría. Por lo tanto, ¿qué podemos señalar hasta el momento? Puedo señalar que los beta van a ser lo mismo de mínimo cuadrado ordinario y que el estimador de máxima verosimilitud va a coincidir en este caso o va a ser insesgado en la medida que el tamaño de la muestra sea bastante grande. Ese es el caso entonces, el caso de regresión lineal con un modelo de regresión simple. En el caso múltiple, donde sabemos que tenemos beta parámetros que estimar dentro de este vector beta y mu, ya sabemos entonces que I se va a distribuir normal con media x por beta y varianza sigma mu cuadrado por la idéntica de orden n. Em, si ustedes, vamos a la definición nuevamente, cuando tengo un modelo de regresión múltiple y yo sé que una variable se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado, donde en este caso sigma cuadrado, ya sabemos que es sigma mu cuadrado por la idéntica de orden n, entonces yo debo aplicar esta definición que está acá abajo para poder hacer los estimadores de máxima verosimilitud. Y si ustedes se fijan, necesito calcular el determinante de esta expresión, y necesito también invertirlo. Y eso es lo que voy a mostrar entonces antes de hacer la aplicación. Bien, ya sé entonces que en este modelo múltiple, esta matriz le llamo sigma mayúscula y corresponde a sigma mu cuadrado por la idéntica de orden n. ¿Cuánto es el determinante de esto elevado a menos medio? Y aquí solamente voy a aplicar propiedades. Bueno, el determinante es sigma, entonces el determinante es sigma mu cuadrado por la idéntica de orden n. Por propiedad de los determinantes, si yo tengo una constante que está multiplicando a la matriz, ese determinante sale o esa constante, perdón, sale del determinante, pero elevado al orden de esa matriz. Entonces, en este caso, el orden de esta matriz es n, y puedo sacar entonces del determinante esta constante, pero elevado a n. Aquí está entonces la aplicación de esa propiedad. Ahora, el determinante de una matriz de identidad siempre va a ser 1, por lo tanto, este valor yo ya lo conozco y sé que es 1. Entonces, ¿cuánto me queda esta expresión? Me queda sigma mu cuadrado elevado a n por 1 y elevado a menos un medio. Este menos n, obviamente, por propiedad de los exponentes, pasa multiplicando y me queda que simplemente el determinante entonces de la matriz de varianza de los errores va a ser igual a sigma mu cuadrado elevado a n menos medio. Y obviamente, si me piden también invertir esta variable o esta matriz, el inverso, va a ser simplemente entonces este sigma mu cuadrado a la menos 1. Y yo sé que la inversa de la matriz de identidad es la misma matriz, y este que es una constante, un escalar, queda como 1 dividido por sigma cuadrado. Es decir, que la función de densidad de la variable i va a estar dado entonces por 2pi sigma mu cuadrado elevado a menos n medio por la exponencial entonces de menos 1 dividido por 2 sigma mu cuadrado, donde recuerden que aquí en medio, o la otra, estaba esto que ya calculamos y obviamente aquí ya también, ¿cierto? Apliqué esa definición que acabamos de calcular. Entonces al final queda esta expresión como la función de densidad cuando intentamos calcular más, en este caso, un modelo de regresión de tipo múltiple. Bien, entonces la función log likelihood de esta modelo múltiple queda escrito de esta forma: n medios por logaritmo 2pi menos n medio logaritmo sigma mu cuadrado, perdón, menos 1 dividido por sigma mu cuadrado por i menos x beta traspuesto por i menos x beta. Las ecuaciones de verosimilitud va a ser la derivada de esta función con respecto a este vector de parámetros.
donde ustedes se fijan lo igual a un cero que está en negrita porque es un vector de k filas y una columna. Y también vamos a estimar este sigma mu gorro cuadrado, y aquí es solamente un parámetro y por eso solamente lo igualamos a cero. Bien, la derivada de esta función con respecto a beta, beta está solamente dentro de estas expresiones, por lo tanto, esto es básicamente si ahí le resto x beta, es el error estimado, y entonces me queda la derivada del error traspuesto por mu con respecto a beta igual a cero. Y si ustedes se recuerdan, cuando vimos el modelo de regresión múltiple a través del sistema matricial, descubrimos que esto me otorgaba los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, nuevamente aquí se verifica lo mismo que hicimos en el caso simple, que el beta de máxima verosimilitud en el modelo múltiple es el mismo beta de mínimos cuadrados ordinarios, que va a ser x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por y. Así que se mantiene la conclusión que habíamos tenido en el modelo simple. Y obviamente también va a pasar exactamente lo mismo con el modelo, o perdón, con el estimador de la varianza del error de máxima verosimilitud, que va a ser simplemente la sumatoria de cuadrados residuales dividido por n. Y ya sabemos que esto, como demostré anteriormente, es sesgado, pero cuando n tiende a infinito, es consistente. Así que eso es una buena propiedad de las muestras asintóticas. Bien, ¿por qué estamos viendo este método? Porque con este método es sumamente sencillo aplicar test de hipótesis utilizando la función de verosimilitud estimada. Y en general, entonces, nosotros vamos a aplicar hipótesis, por ejemplo, que podrían ser lineales o no lineales. Nosotros en nuestro curso solamente hemos estado viendo lineales, pero donde la hipótesis nula entonces a escribir va a ser una matriz de restricciones de parámetros que le llamo R por un vector θ que va a ser de K por 1, y esto va a ser igual a una matriz Q que es de J por 1. Y esto también yo lo podría reescribir restando, por ejemplo, el valor Q hacia la izquierda y dejando esto igualado a 0, que es de dimensión J por 1. Em, por ejemplo, si yo tengo un modelo I sub I que igual a beta 1 más beta 2 por x y 2 más beta 3 por x y 3 más mu sub i, y lo estimé, por ejemplo, mediante máxima verosimilitud, y quiero evaluar la hipótesis H0, por ejemplo, que eh, beta 2 menos beta 3 es igual a menos 5. Estas matrices R y θ lucirían de esta forma. Aquí lo voy a hacer cortito. Si ustedes se fijan, lo primero que me indican acá es que hay una dimensión J. ¿Qué es lo que es J? Es el número de restricciones lineales. Por lo tanto, en este caso, ustedes se fijan, tengo solamente una línea en esta hipótesis y J vale 1, en este caso o ejemplo que estamos viendo. Entonces, la matriz R que tengo que diseñar, la voy a escribir aquí, R va a ser una matriz que va a tener dimensión 1, que es J, por K. Pero ¿qué es lo que es K? K en este caso es el número de parámetros estimado en el modelo, y es 1, 2, 3. Por lo tanto, esto de 1 por 3. Esto lo multiplico por la matriz de restricciones θ, que en general es θ, pero en nuestro caso sabemos que es beta, que es el vector de parámetros que estamos estimando, y que sabemos que tiene dimensión k por 1, o sea, 3 por 1. Y esto es igual a una matriz Q, que tiene dimensión j por 1, por lo tanto va a ser igual a una matriz Q, que va a tener entonces dimensión, en nuestro ejemplo que estamos viendo, 1 por 1. La matriz R entonces tiene dimensión una fila y 3 columnas, o sea, va a ser más o menos de esta forma. La matriz beta es una matriz columna, que tiene entonces los elementos beta 1, beta 2 y beta 3. Y la matriz Q es una matriz de 1 por 1. Ahora, ¿qué número entonces van dentro de estas matrices para que más o menos veamos cómo se configuran? Eso es lo siguiente. Por ejemplo, si yo me fijo aquí en la restricción que estoy analizando, el beta 1 no aparece. Por lo tanto, si el beta 1 no aparece, necesito multiplicarlo por 0 porque no está en la restricción. El beta 2 está acompañado de un coeficiente igual a 1, por lo tanto, esto es como si fuese 1 por beta 2. Entonces, el siguiente elemento que va a multiplicar a beta 2 es 1. ¿Y qué elemento acompaña a beta 3? Un menos 1. Por lo tanto, aquí es menos 1. Y esto, al multiplicarlo entonces por esta matriz, voy a obtener esto que va a ser beta 2 menos beta 3. ¿Y esto cuánto igual? A menos 5. Por lo tanto, esa es la matriz Q. Y eso entonces cómo funciona este tipo de restricciones matriciales. Bien, entonces le indicaba que a través de la estimación de máxima verosimilitud uno puede aplicar una triada de test. El primer test se llama el test de Wald, y lo que hace este test de Wald es la siguiente.
cuando uno hace una hipótesis donde le asigna valores, por ejemplo, a los parámetros, lo que hace el test de Wall es probar si la diferencia R por teta gorro menos Q es cercana a cero o muy distinta de cero. Recordemos que esto que está aquí, R por teta, ¿cierto? Lo comparo con un Q, que es el número que yo creo que debe ser, y esto entonces lo que hace el test de Wall es evaluar la diferencia entre estos dos números y lo evalúa en torno al cero. Y entonces esta es la idea tradicional que está detrás de las pruebas T y F. Y si ustedes se recuerdan, cuando uno hace pruebas, por ejemplo, de hipótesis en IBIO, uno tenía que ir a la opción pruebas o restricciones tipo Wall. Está también la siguiente prueba, que es la que voy a mostrar con un ejemplo en IBIUS, que es la razón de verosimilitud, que se denomina LR, donde en esta razón lo que hace es un sistema de dos pasos. El modelo a estimar se debe hacer dos veces, con y sin restricciones. La estimación sin restricciones, que sería el modelo base, lo que yo hago entonces es estimar ese modelo y obtener un vector que no restringido que le llamo teta gorro. La estimación restringida se hace un vector que es restringido, es decir, una vez que yo incorporé la hipótesis nula y obtengo un vector que le llamo teta tilde o teta olita. Posteriormente lo que hago es evaluar la diferencia entre estas dos log likelihood, el no restringido con el restringido, y veo si es significativamente distinta de cero. Y esto entonces lo vamos a ver con más detalle porque es la aplicación que vamos a ver con IBIOS. Y por último tengo el test de multiplicador de Lagrange, que lo que hace es evaluar si al aplicar la restricción la condición necesaria de primer orden es significativamente violada o no. Recordemos que cuando se estima el método de máxima verosimilitud, lo que hace es que esta derivada sea cero para señalar entonces que este es el teta que hace máxima esta restricción. Al aplicar una restricción, lo que hace el modelo es evaluar si el teta que estoy indicando es muy distinta de esta derivada igual a cero o no. Y eso entonces es lo que hace el multiplicador de Lagrange. Entonces evalúa si esta derivada se sigue manteniendo cerca al cero, que es lo que uno esperaría si es que la función fuese máxima, o cambia significativamente. Bien, veamos entonces el test de razón de verosimilitud, que es el que le voy a explicar cómo funciona. Entonces, para aplicar este modelo o este test, lo que se hace es estimar el modelo dos veces, con restricciones y sin restricciones. Lo anterior entonces implica que el test LR se debe estimar sin incluir las restricciones, o sea, debo estimar este número, y esto se denota como LN de teta. Y posteriormente estimo el test con las restricciones o el modelo con las restricciones, que le llamo tilde para acordarme que está el modelo restringido y lo denoto como el logaritmo de L entonces de teta, el logaritmo de la función de verosimilitud evaluado en teta, que sería el teta con restricciones. Una vez que tengo estos dos números, este es un número y este es un número, esos dos números los comparo y los resto y los multiplico por 2. Y este estadístico se llama entonces psi de razón de verosimilitud, psi sub LR, que se calcula de esta forma, y esto se compara con un chi cuadrado de tabla, con j grado de libertad y 1 menos alfa de probabilidad. La restricción en este caso, entonces, corresponde compararla con un chi cuadrado. Este entonces va a ser el chi cuadrado con j y 1 menos alfa. Nosotros ya sabemos que esta es la zona de no rechazo y esta es la zona de rechazo. Entonces, si por ejemplo este sí que yo calculo es menor que el chi cuadrado de tabla, o sea, estoy en esta parte, LR, yo entonces no puedo rechazar la hipótesis nula planteada con un cierto nivel de confianza. Esa es la forma en la cual funciona este test. Si lo queremos ver ya con una ecuación, de modo que podamos, ¿cierto?, empezar a calcular estos números, asumamos entonces que yo tengo de partida este modelo, donde tengo que estimar beta 1, beta 2, beta 3. Yo sé que la función de verosimilitud, que va a ser un número, que yo puedo calcular, lo puedo calcular de esta forma. Menos n, yo conozco n, conozco cuánto vale pi, voy a conocer cuánto vale el sigma mu cuadrado de máxima verosimilitud, y esto que está aquí no es otra cosa que la sumatoria de cuadrados residuales dividido entonces por la varianza estimada del error. Y esto le llamo entonces ln, que aquí no alcanzó a aparecer, pero esto es ln de L entonces de teta gorro. Supongamos ahora que yo quiero probar la hipótesis que beta 3 es igual a 0 en este modelo, o sea que la variable, por ejemplo, x3 es redundante. Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar este modelo y estimarlo nuevamente, pero con la restricción. Es decir, ahora va a desaparecer la variable x3 y solamente estimo este modelo. Y con este modelo procedo nuevamente al hacer este cálculo, donde este cálculo ahora le voy a llamar este número, que es el logaritmo entonces de la función de verosimilitud restringida.
Una vez que tenga estos dos números, los comparo y tomo la decisión. Entonces, para ver cómo es la operatoria de este test de razón de verosimilitud, voy a mostrar una aplicación que consiste en la estimación de una función de mortalidad infantil, donde esta base de datos tiene información para 64 países, o sea que el N en esta base de datos es 64, donde existen estas variables que son las principales, MI, que es la mortalidad infantil, que de acuerdo a las estadísticas internacionales se define como el número de muertes en un año de niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Esto lo vamos a tratar de explicar a través de la tasa de alfabetización. Si ustedes se fijan aquí aparece como variable independiente, que corresponde a la tasa de alfabetización femenina en tanto por ciento. Y también a través del PIB per cápita de cada país, que está expresado en dólares del año 1980. Es decir, que la mortalidad infantil la vamos a tratar de explicar a través del PIB per cápita y la tasa de alfabetización femenina. Bueno, primero que todo, antes de estimar el modelo, uno debería esperar que mientras más alto sea el PIB per cápita en una economía, menor sea la mortalidad infantil. ¿Qué quiere indicar esto? Que mayor PIB per cápita uno lo puede traducir, por ejemplo, en mejores condiciones de vida, mejor acceso a salud, etcétera. Por lo tanto, uno debe esperar que el coeficiente beta 2 sea negativo. Esto quiere decir que al aumentar el PIB per cápita disminuye la mortalidad infantil en la economía. Por otro lado, la tasa de alfabetización femenina también debe tener un efecto negativo, en el sentido que si la mujer es más educada, por ejemplo, va a conocer más de cómo llevar en forma correcta el embarazo, vitaminas que debe tomar, etcétera. Por lo tanto, si aumenta la tasa de alfabetización femenina, uno también debe esperar un descenso en la mortalidad infantil. Bien, entonces vamos a estimar este modelo y una vez que lo estimemos, nos piden como, digamos, como ejercicio, analizar si la tasa de alfabetización femenina es importante o no al momento de explicar la mortalidad infantil. Es decir, que la hipótesis que vamos a probar una vez que estimemos el modelo es si el coeficiente beta 3 es cero. Si el coeficiente beta 3 es cero, no lo podemos rechazar. Quiere decir que solamente la mortalidad infantil en esta economía, 64 economías, se explica por el PIB per cápita y la variable tasa de alfabetización femenina, por ejemplo, no es significativa al momento de explicar las variaciones en la mortalidad infantil. Me voy a cambiar a IBIUS. Entonces aquí tengo las variables. Vamos a Quick, estimar ecuación. Entonces tengo la mortalidad infantil, la constante, el PIB per cápita y la tasa de alfabetización femenina. Aquí tengo la regresión estimada. Efectivamente, tanto el PIB per cápita como la tasa de alfabetización femenina tienen el coeficiente o el signo negativo esperado. Y ambas son estadísticamente significativas al 1 y al 5 y al 10%. Esto de hecho yo ya lo tengo aquí resumido. Entonces lo voy a mostrar también en esta parte. Aquí tengo entonces el modelo no restringido, que es el modelo base, donde ustedes se fijan, tengo exactamente lo mismo que acabo de obtener. Y una cosa importante es que en IBIU, ustedes si se fijan dentro del output, aparece este número que es log likelihood, que es exactamente lo mismo que entonces yo le mostré en la derivación de este método máxima verosimilitud. Y en este caso me da 328 negativo como a 10. Vamos a ver entonces cómo se obtiene ese número y de dónde viene. Primero que todo, a partir de esta regresión, yo puedo calcular el sigma mu cuadrado de, en este caso, de, de máxima verosimilitud. Y esto sabemos que se calcula como sigma, la sumatoria de cuadrados residuales dividido por n. Y la sumatoria de cuadrados residuales está aquí. Por lo tanto, es 106.315 dividido por n. Recuerden que esta deviación estándar de la regresión, esta es la raíz del sigma mu gorro cuadrado, pero de mínimo cuadrado ordinario, es decir, dividido por n menos k. Nosotros lo que tenemos que aquí calcular es el de máxima verosimilitud. Nosotros sabemos que es Gauss y divide por n. Entonces aquí tengo ese número. Ahora, ¿cómo calculo entonces este número que es el logaritmo de la función de verosimilitud? Es súper sencillo. Yo sé que equivale a esto, de acuerdo a lo que planteé anteriormente, en menos n medio por esta expresión, menos n medio por este cálculo que acabamos de hacer aquí, y menos un medio por esta sumatoria que no es otra cosa que la sumatoria de cuadrados residuales, y que esa de hecho está aquí ya calculada. 106.000. Entonces, al reemplazar los valores necesarios, obtengo esto. Menos 64 dividido por 2 por el logaritmo de 2pi. Nosotros sabemos cuánto vale el número pi, lo podemos reemplazar. Menos n medio por el logaritmo de la varianza que acabamos de calcular aquí.
y menos un medio por la sumatoria de cuadrados residuales, que está aquí, dividido por este valor. Si yo lo calculo, esto me da entonces los 328,1012. Así que ese es el logaritmo que aparece calculado en la parte baja de la mayoría de los paquetes econométricos. ¿Cómo interpretamos los coeficientes? Recuerden que los coeficientes eran menos 0,05, menos 2,23. Por ejemplo, el coeficiente asociado al PIB per cápita, que es menos 0,056. Uno podría indicar, por ejemplo, recuerden que el PIB per cápita está medido en dólares, que si el PIB per cápita, por ejemplo, aumenta en $1, manteniendo el resto constante, la mortalidad de los niños, por ejemplo, debería disminuir en 0,056 unidades. Para darle una aplicación más aterrizada, yo podría indicar, por ejemplo, que si el PIB per cápita aumenta en $1,000 en la economía, en promedio uno debe esperar que el número de muertes de niños menores a 5 años disminuya en 5,6 por cada 1.000 nacidos vivos. Ahora, respecto a la tasa de alfabetización, que está en porcentaje y que el coeficiente asociado es menos 2,23, indicaría, por ejemplo, que el número de muertes de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos debería disminuir en 2,23, cuando la tasa de alfabetización femenina, por ejemplo, aumenta en un punto porcentual. Recuerden que esto estaba medido en porcentaje, por lo tanto yo las variaciones las veo no en porcentaje, sino que en puntos porcentuales. Esa sería la interpretación. A continuación, entonces, lo que nosotros hacemos es restringir el modelo y evaluar si esta hipótesis o no es verdadera con el test de razón de verosimilitud. Lo primero, entonces, que vamos a hacer es restringir esta hipótesis. Voy nuevamente aquí a la estimación y lo que hago entonces es eliminar la tasa de alfabetización porque eso corresponde a la restricción inducida en el modelo. Aquí obtengo entonces este modelo que es un modelo de regresión simple, donde nuevamente lo tengo acá escrito y puedo calcular lo mismo que hice anteriormente. La varianza ahora restringida y el logaritmo de la función de verosimilitud restringida reemplazando los respectivos valores. Y esto me da entonces el valor que está ya aquí ya precalculado y que es menos 361,6396. Esta es la forma entonces en la cual se obtuvo ese valor. Como tercer paso, entonces, para evaluar la hipótesis, es plantear la razón de verosimilitud o el test LR. Y esto lo vamos a hacer utilizando un 5% de significancia, o sea, vamos a trabajar con un 95% de confianza. En este caso, recuerden que por definición es 2 veces el logaritmo de la función de verosimilitud no restringida menos la restringida, y esto lo comparo con este chi cuadrado de tabla. Estos valores nosotros ya los calculamos anteriormente y por lo tanto el TLR nos da 67,07 y este lo comparamos con un chi cuadrado de tabla que es 3,84. Entonces tengo esta expresión. Tengo aquí el 3,84 y mucho más a la derecha tengo el T estadístico que vale 67,07. Esta es la zona de no rechazo, zona de rechazo. Por lo tanto, en este caso yo puedo señalar que con un 5% de confianza puedo rechazar la hipótesis nula planteada y esto quiere decir que la variable tasa de alfabetización femenina en esta regresión no es redundante. Y de hecho nosotros ya esperábamos eso porque esto tenía una probabilidad asociada de un 0%. Esto quiere decir que en la economía, tanto el PIB per cápita como la tasa de alfabetización femenina son sumamente importantes para explicar, por ejemplo, las variaciones que experimenta la mortalidad infantil. Bien, este entonces corresponde a la aplicación del test de razón de verosimilitud y de hecho IBIOS está incorporado este mecanismo, se lo voy a mostrar aquí cómo funciona. Para eso tenemos que tener la regresión base. Y una vez que tenemos la regresión base, vamos a la opción View. Luego vamos a la opción diagnóstico de coeficiente. Y si ustedes se fijan aquí, aparece, dice test de variable redundante y después dice likelihood ratio, que es el TLR que estamos viendo. Me dice cuál sería la variable que usted está interesado en probar si puede o no remover. Y recordemos que en nuestro caso es la tasa de alfabetización femenina, la TAF. Ponemos OK. Y si ustedes se fijan aquí, aparece el test calculado ya de razón de verosimilitud que nosotros hicimos manualmente y la probabilidad es de un 0%. Es decir, que en este caso me está confirmando los cálculos que hicimos manualmente. Además, si ustedes se fijan aquí, está el resumen de, en este caso, lo restringido, menos lo sin restringir, y además me entrega el modelo restringido en la parte baja. Eso también está aquí en la aplicación, y entonces esta es la forma en la cual opera el test de razón de verosimilitud cuando uno utiliza máxima verosimilitud para estimar los parámetros.